que hablo de grupo, estamos hablando de glucógeno, neo significa nuevo y génesis formación. Entonces estamos hablando de una glucosa nueva que se está formando, pero que se está formando de diferentes productos que no tienen asociación de hidrocarbonados. Vamos viendo así de manera rápida los conceptos que quiero que ustedes lo tengan bien fijos para ver algunas preguntas que hemos puesto al final de la presentación para que ustedes tengan una idea de cómo va a ser el proceso. Entonces, glucógenas es formación de glucosa partiendo de otros productos, otros compuestos que no son carbohidratos. ¿Dónde se realiza? Fundamentalmente en el hígado, pero el riñón también tiene capacidad de generar gluconeogénesis. Con la única diferencia que el 90% de la gluconeogénesis normalmente un proceso de ayuno lo hace el hígado. Un 10% contribuye el riñón. Pero cuando los periodos de ayuno se hacen más prolongados, ahí el riñón cumple un rol más protagónico. Puede generar la glucosa en un 40% de lo que se está formando. Entonces, esto de acá vale la pena recordar porque en algún momento podríamos insinuarnos con una pregunta de aquella persona que, un alumno de bioquímica, que finalmente decide voluntariamente declararse en huelga de orden al cuarto día, ¿qué órgano está cumpliendo el mayor rol de gluconeogénesis? Entonces, ya voy viendo que en los periodos prolongados, el riñón cumple un rol interesante. Pero en periodos cortos de ayuno, hoy día mi amigo se acostó a las 9 de la noche, su cena fue a las 8, se levantó a las 8 de la mañana, ha pasado un periodo de 10 días, de 10 horas o 12 horas. Finalmente, en ese periodo hay formación de glucosa, pero quien lo realiza es el hígado. Ya, fundamentalmente, ya, una concentración de casi 90%. ¿Quiénes son los principales precursores? Aminoácidos, lactatos y gliceroles. Dentro del grupo de los aminoácidos, ustedes van a pasar al capítulo de proteínas y nuevamente ahí les van a hablar de los tipos de aminoácidos que constituyen las estructuras proteicas. Dentro de la clasificación, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de aminoácidos, que ya lo hablamos en la sección anterior, donde establecíamos las características de los aminoácidos, pero aquí ya le van a dar un pequeño rol adicional. Cómo los aminoácidos al metabolizarse pueden generar compuestos glucogénicos, compuestos cetogénicos, y hay aminoácidos que generan compuestos glucogénicos y cetogénicos a la vez. Es parte del proceso que ustedes van a ir revisándolo gradualmente en el siguiente capítulo que empieza en el lunes. Entonces, aquí lo que quiero es estos detalles que... Puede esperar. Entonces, esos detalles que son importantes relacionados a estos procesos. Entonces, lo primero que nos graficamos es decirnos, caramba, la gluconeogénesis, siempre nuestra función más importante es ubicarnos espacialmente. Hemos estado tratando de ubicarnos espacialmente en todos los procesos. Decíamos, caramba, mi célula, correcto, ¿en qué parte de mi célula ocurre la glicólisis? En el citoplasma, muy bien. ¿El ciclo de Krebs? Justamente en la mitocondria, correcto. Además de eso, habíamos visto que había otras rutas metabólicas que también formaban parte del uso de ¿quién? Del ciclo de Krebs, la betoxidación, por ejemplo. Esta gluconeogénesis, aquí, así una cosa pequeñita, tiene que ver con la mitocondria y la otra parte tiene que ver con el citosol. Es muy parecido cuando ustedes van a ver en el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, uno de los componentes importantes de este proceso del ciclo de la urea se va a hacer dentro de la mitocondria, la otra dentro del citoplasma. O sea que muchas veces los espacios son compartidos, pero con un propósito que tienen. Entonces, estamos viendo acá, participan enzimas que fueron parte de la glicólisis. Caramba, ¿por qué? Porque digo, mi glucosa, ¿dónde empieza su proceso de fosforilación? En el citoplasma. Glucosa, 6-fosfato. Y viene toda la glicólisis. Entonces, yo digo, si tenemos que formar glucosa, obviamente no se va a formar ¿dónde? No se va a formar en la mitocondria, porque en la mitocondria ya son sustancias mucho más degradadas que han ingresado. Entonces, partiendo de estas sustancias pequeñitas, debe empezar a formarse ¿dónde? En el citoplasma. Entonces, la glucosa se va a formar finalmente en el citoplasma. Y tiene un propósito. ¿Por qué tiene ese propósito? Porque si yo estoy haciendo gluconeogénesis, ¿es para qué? Para sacar la glucosa que yo estoy formando, no para que se quede dentro. Es para sacarlo, porque mi glucosa afuera está bajando y mi cerebro necesita glucosa y me exige glucosa. Mi hígado empieza a trabajar para formar glucosa, sacar a la circulación, llevarlo al sistema nervioso y que las neuronas usen esa glucosa. El glóbulo rojo me exige, porque es su única ruta metabólica, no tiene otra fuente para generarse
ATP. Y como no tienen una fuente, necesitan siempre de este sustrato. Entonces, esto va a ocurrir en algunas condiciones importantes donde las enzimas son muy necesarias en su presencia. Observen lo siguiente, y aquí es importante recordar algunos pasos que son necesarios. Si nosotros recordamos un poquito la glicólisis, debemos saberlo porque es parte del examen de este viernes que viene. Si yo recuerdo qué es lo que estoy graficando, inmediatamente me pongo a pensar y digo, caramba, esta ruta es una ruta oxidativa, ¿cierto? Donde la glucosa es la molécula que se va a oxidar, donde hay varios intermediarios en este proceso, pero cuyo objetivo es llegar a piruvato. En las cuales han participado, ¿cuántas enzimas? 10 enzimas. De esas 10 enzimas que participan, 7 son reversibles, 3 son irreversibles, 6 son unidireccionales y no hay forma que regresen. Esas son las que se llaman enzimas regulatorias. Una de ellas es besoquinasa. ¿Por qué? Glucosa 6-fosfato, no hay forma que la glucosa 6-fosfato regrese a través de esta misma enzima, no hay forma, ¿no? Por eso se llama reacciones irreversibles. En cambio, hay otras que sí van a tener una bidireccionalidad simultánea, en un sentido y en el otro sentido. Y acá yo tengo, empieza a aparecer una piruvato carboxilasa. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo y digo, la piruvato es una molécula de ¿cuántos carbonos? De 3 carbonos, correcto. ¿Y el acetilcoenzima de cuántos carbonos? ¿Cuánto es el acetilcoenzima? De 2 carbonos. Entonces decíamos que la piruvato es deshidrogenasa, que es un complejo de enzimas. Uno de esas enzimas tenía una función de generar una descarboxilación. Liberaba un carbono. Por eso que de 3 pasaba a 2 y eso pasaba al ciclo de Krebs, ¿ya? Al ciclo de los tricarboxilos, ¿ya? Pero eso es la parte importante. Y entonces yo digo, si yo tengo piruvato, yo necesito otras moléculas intermediarias que de piruvato pasen a una molécula que forma parte del circuito de Krebs. En este caso es el oxalacetato. Una vez que yo tengo este oxalacetato recién me va a generar el fosfonilpiruvato. ¿Qué está ocurriendo acá? Si ustedes recuerdan acá yo tenía el fosfonilpiruvato. Este fosfonilpiruvato, para que se genere el piruvato, había una piruvato quinasa, ¿no es cierto? Y aquí. Pero miren, este proceso de acá para acá no se da, sino tiene que darse previamente piruvato, un intermediario del ciclo de Krebs. Después de ese intermediario del ciclo de Krebs va a haber un proceso de una carboxiquinasa que me va a formar este elemento que se llama el fosfonilpiruvato. Es un elemento intermediario antes del piruvato. Y aquí se está haciendo una especie de bypass para superar esa limitación que es lo que hemos mencionado, que es una enzima limitante que no permite el flujo retrógrado, ¿no? Y aquí se está generando este evento. Y eso mismo va a ocurrir con estas situaciones donde hay sustracción de enzimas no reversibles. De glucosa 6-fosfato, pues recuerdan de glucosa 6-fosfato, ¿quién intervenía acá? Era la exoquinasa. Pero esta misma enzima no puede generar glucosa, entonces yo tengo que usar otra enzima, en este caso la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima glucosa 6-fosfatasa me va a liberar el fosfato, me va a liberar la glucosa y esta glucosa va a salir a la circulación. Entonces esto de aquí es el concepto de gluconeogénesis, que vamos a liberar diferentes enzimas que son enzimas reguladoras de la glicólisis y voy a utilizar otras enzimas o una ruta adicional para hacer una especie de bypass a esa situación limitada. Entonces, si tenemos esto de acá, yo recuerdo que el piruvato de deshidrogenasa, ya lo hemos mencionado, que este piruvato de deshidrogenasa es un complejo de enzimas que actúa generando piruvato en el proceso de la glicólisis. Aquí hay un detalle que es importante relacionarlo. Aquí es bueno. ¿Qué pasa con la piruvato de deshidrogenasa en relación a la insulina y al aumento de glucagón? Cuando hay disminución de insulina, si hay una hormona que es contrarreguladora, está disminuida, la otra hormona debe estar aumentada. O sea, esto de aquí es muy lógico, ¿no? Baja el evento, sube el evento. ¿Por qué vamos a apagar esto?
Entonces, esto de aquí es importante tomarlo en cuenta porque esto es un proceso. Siempre aquí va a haber una relación. La pregunta que nos hacemos es, inmediatamente siempre busquemos una secuencia de hechos lógicos. Y digo, si yo tengo gran cantidad de glucosa, ¿qué hormona va a activarse? No hay pena. Entonces, lo que le está diciendo es, si yo tengo una secuencia de hechos, yo debo verificar cuál es mi comportamiento frente a un episodio que yo en condiciones normales voy a tener que afrontar. ¿Cuál es mi primera condición? Yo como bastante. ¿Como bastante? ¿Consecuencia? Gestión, absorción. ¿Qué se absorbe? Gran cantidad de glucosa. Hablando de carbohidratos, gran cantidad de glucosa. En mi sangre empieza a inundarse de los carbohidratos. ¿Qué hormona se va a estimular como efecto y consecuencia de esto? La insulina, correcto. La insulina se descarga y la insulina empieza a repartir diferentes sitios. La pregunta que les hago es, en esas circunstancias, ¿ustedes piensan que se va a activar la cascada de la gluconeogénesis? Entonces, eso quiere decir que estas enzimas que estamos hablando, la piruvato carboxilasa, la funcional piruvato carboxilasa, esta de acá, la glucosa 6-fosfatasa, no van a ser activadas. ¿Por qué? Porque esto se activa en razón de que mi glucosa baja. ¿En qué circunstancia baja mi glucosa? Fácil. En periodo de ayuno. Y eso es normal. Todos nosotros diariamente tenemos un periodo de ayuno. Y es un periodo de ayuno. ¿A qué hora desayunaste, doctor? 8 de la mañana. El doctor consumió a las 8 de la mañana sus alimentos y a su mediodía y todavía no consume nada y no va a consumir hasta las 4 de la tarde que termina bioquímica. Entonces, obviamente hay un periodo de ayuna y ese periodo de ayuna tiene que ser compensado con mecanismos de control para favorecer la glucosa. Y eso es un episodio que normalmente está ocurriendo. Entonces, allí el detalle es que esta cosa que estamos viéndolo, tenemos que relacionarlo al quehacer de todo el día. Nuestros periodos de ayuno van a generar cambios, y esos cambios son lo que nos permite a mí entender los circuitos, los ciclos, y saber también qué enzima participa y qué enzima no participa, y en qué momento se activa y en qué momento no se activa. ¿Ya? Es una cosa que es muy necesario recordarlo. Esto ocurre también con estas enzimas que son parte de la gluconeogénesis. El piruvato carboxilasa se convirtió en piruvato carboxilasa. Este de acá, oxalacetato, es una zona que es interesante. El oxalacetato es una molécula que está dentro del ciclo de Krebs, no forma parte del ciclo de Krebs, y si está dentro del ciclo de Krebs, está en la matriz mitocondrial, y si está en la matriz mitocondrial, necesita salir. ¿Para qué? Para pasar al citosol y ahí convertirse en glucosa. Pero el oxalacetato es una molécula impermeable aquí, a la membrana interna. La membrana interna impide que salga, y si impide que salga no sale, pues. Pero, ya, no sale, pero en todo caso lo disfrazo y lo convierto en malato, y el malato se pasa, ¿no? Salió un malato afuera y afuera nuevamente lo convierto en oxalacetato. O sea, tengo el producto que yo quería, simplemente haciendo un episodio nuevo en una molécula que sí puede pasar. Y una vez que ya pasó, afuera el oxalacetato me sirve para nuevamente empezar el proceso de síntesis de glucosa. ¿Ya? Entonces, este circuito que estamos hablando lo vamos a ir repitiendo en algunos esquemas que vamos a ir viendo. Esto ocurre también con la piruvato sinasa, donde el glucagón, que le llaman ciclo, eso que hemos visto ya en la clase anterior, cuando hemos hablado del proceso de síntesis de glucógeno y degradación del glucógeno. Vamos viendo algunas cosas que nos van a ser de bastante utilidad en este proceso. El fosfenolpiruvato carboxitinasa es casi el opuesto del fosfenolpiruvato quinasa. Finalmente, son moléculas que tienen acciones distintas en relación al producto que se está generando. Estas enzimas, muchas de estas enzimas, finalmente tienen un sitio de codificación. Cuando vamos a ver la parte final del curso, en la parte de ácidos nucleicos,
todas estas enzimas están codificadas en un gen. ¿Por qué aparecen las patologías que hemos mencionado en la clase anterior cuando hemos hablado de enfermedades asociadas al depósito de glucógeno? ¿No? Y les hablaba cómo se acumulaba el glucógeno en el lisosoma del primer pombo. Es uno de ellos. ¿Eso está asociado a qué? A defecto enzimático. ¿En dónde? En el gen que codificaba a esa enzima. Y eso hace que la enzima no tenga actividad sobre este sustrato. Como no tiene actividad, se sigue depositando y empieza a producir enfermedad. En muchas de las enfermedades, doctores, tenemos que verlo aquí con esa mística, con ese objetivo. Y decir, caramba, la tifoidea es cierto que se me está produciendo una serie de achaques, pero yo debo empezar a pensar, ¿qué hace esa salmonella tifi en la célula para que me genere una serie de cambios? Y allí es donde intervenimos nosotros. Decimos, caramba, aquí hay cambio molecular. Y ese cambio molecular me está generando todo esto. ¿Está haciendo fiebre? ¿Qué está pasando? ¿Está estimulando el hipotálamo o me está estimulando unas proteínas que son proteínas desacopladas? Ya hablamos en la clase anterior, ¿por qué las personas hacen hipertermia maligna? Porque justamente aparecen unas proteínas donde impiden que los hidrogeniones que están entre las dos membranas pasen a través de la fracción cero, ¿de qué? De la ATP sintetasa. Entonces, esa proteína que permite el ingreso directo de los hidrogeniones empieza a generarle calor. Ustedes van sintiendo que tiene hipertermia. La temperatura sigue su ascenso y no hay forma de bajarle. Ese es el que se le llama el concepto de hipertermia maligna. Y eso está asociado y es reconocido a determinados productos medicamentosos, generalmente los anestésicos que se usan para este proceso de intervención quirúrgica. Están asociadas a la hipertermia maligna, pero ya estoy viendo el proceso dónde está. Entonces, esto de acá, de manera gráfica, representamos y decimos tejido adiposo, tejido muscular, hígado. El tejido adiposo me va a suministrar glicerol, pero ¿cómo me suministra el tejido adiposo el glicerol? Porque en el tejido adiposo, ¿qué cosa está? Los llamados triglicéridos. Eso es mi reserva lipídica que normalmente mi adipocito me lo preserva porque yo a través de los meses y los años he consumido más de la cuenta y finalmente cada vez va desapareciendo mi figura externa, las curvaturas cada vez son menos notorias y al final van apareciendo semejantes rollos que parecen valles. Entonces eso de ahí es mi conceptualización que ha ocurrido a través del tiempo. Finalmente, no ocurrió en una semana, no ocurrió en un mes, ocurrió en muchos años. Entonces, la forma que se ha generado es a través del tejido adiposo que finalmente se fue acumulando progresivamente. Cuando nosotros tenemos actividad física, acá viene lo interesante. ¿Por qué se recomienda a una persona que, aparte de hacer dieta, haga actividad física? ¿Por qué? Porque el principal suministro de energía que hace uso el músculo en actividad es justamente los ácidos grasos. Entonces, el ácido graso va a sacar de las reservas y lo va a llevar y el músculo va a utilizar como fuente de energía. Entonces, mi depósito está siendo empezado a remover. Pero como consecuencia de mi remoción del depósito, ¿qué es lo que yo voy a tener? El glicerol. ¿Y qué cosa es el glicerol? Es un alcohol. Es el propanotriol. Ese alcohol me va a servir como fuente para formar en el hígado glucosa. El glicerol me va a generar gluconeogénesis a nivel del hígado. ¿Y de dónde salió? De aquí, del tejido adiposo. Si ustedes hacen una pequeña observación, si ustedes me encuentren un maratonista en el mundo que sea gordo, realmente sería una rareza. Fuera de lo previsto. No hay un maratonista que sea gordo. ¿Cómo se llama nuestra corredora? La bancaína. ¿Recuerdo su nombre? ¿Tejeda? ¿No? Gladys Tejeda. Le viene a Gladys Tejeda. Caramba, curva no tiene, planita, pero parece estéril.
resistencia muscular, ¿no? Y es delgada, no es gruesa. Y no un maratonista que tenga una estructura sumamente prominente. ¿Y eso por qué? Porque sus músculos consumen estos ácidos grasos que finalmente ayudan a depositar. Pero además de eso, mi tejido muscular también me produce otras cosas. Caramba, en periodo de ayuno voy a tener la posibilidad de usar cosas. Mi glucógeno hepático, mi glucógeno muscular es para que en el momento de que no hay ingreso, suministro de glucosa, en ese momento hago uso de mi reserva. Y al momento de usar mi reserva, pues estoy generando esto de acá, es el lactato. Y el lactato que se forma, se está formando como consecuencia ¿de qué? De un metabolismo anaeróbico. Y las fibras musculares blancas generalmente tienen metabolismo anaeróbico. Quiere decir que llegan solamente al lactato y de ahí tienen que salir a la sangre para ir al hígado y finalmente en el hígado se ha nuevamente convertido en glucosa. A eso se le llama el ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, eso de ahí está ocurriendo en condiciones normales. Si al doctor le digo, ¿en cuánto tiempo te das vuelta a la universidad? 4 minutos. Es demasiado, ¿verdad? 4 minutos es demasiado. Yo lo hago en 1 minuto 30. 1 minuto 30. Tranquilamente me doy toda la vuelta a la onza. ¿No? Yo voy a superar ese récord. Para la próxima clase le voy a decir en 1 minuto. El asunto es de que lo que estamos haciendo es qué cosa. Primero, nos estamos exigiendo. La exigencia hace que el músculo, pues finalmente, tenga la necesidad de invertir más energía. El detalle siguiente es que si yo estoy usando un producto que no llegó a oxidarse completamente, ¿por qué? Porque no hay vía aeróbica, porque no hay mitocondrias o por alguna razón, pero estoy usando esto de acá va a ser removido y va a ser utilizado en el hígado. Pero hay otro sustrato que también es importante en el músculo. El músculo es el órgano que tiene la mayor reserva de proteínas. Y como tiene la mayor reserva de proteínas, las proteínas han formado de aminoácidos. Entonces yo voy a iniciar la etapa de proteólisis muscular para liberar aminoácidos. Y muchos de esos aminoácidos van a ingresar a la ruta de la gluconeogénesis. Entonces, estos aminoácidos van al hígado y empieza el proceso de formación de glucosa. Esto es otra forma de presentar estos eventos. Los ácidos grasos de la membrana mitocondrial, los ácidos grasos pasan con facilidad la membrana mitocondrial por su característica molecular. Y aquí en la membrana mitocondrial, dentro, está ocurriendo la beta oxidación. Muy bien. Para que pasen estos ácidos grasos hay una molécula que ustedes han aprendido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Es la carnitina. ¿Ya? Es la molécula que me va a permitir el pasaje de ácido graso. Es una cosa que es importante. ¿Por qué? Porque yo necesito energía, pues necesito que el ácido graso que se está liberando se utilice como fuente de energía. Entonces, aquí observo procesos. Por un lado, cuando el piruvato, esto es en una ruta de ingesta normal. Yo tengo glucosa, piruvato, ingresa al ciclo de Krebs y acá se produce toda la cascada de reacciones, formación de ATP, agua. Ácido graso que viene de la lipólisis, también ingresa a la mitocondria, beta oxidación. El lactato que se está formando en el músculo viene acá, ingresa, pasa a piruvato. Dentro del ciclo de Krebs continúa su cascada de reacciones. Además de eso, yo observo el glicerol. Este glicerol que se ha formado como consecuencia de la liberación de los ácidos grasos, el glicerol es el alcohol, pero que se une a 3 ácidos grasos. A eso se le llama glicerol o trigliceraldehído, ¿no? Esto de aquí libera los 3 ácidos grasos y al final se queda como una molécula sola de glicerol, ¿no? Con 3 carbonos o grupos oxidílicos. Aquí esto se va a fosforilar para ingresar a la vía de la glicólisis. O sea, esto que se está produciendo también es utilizado en la vía de la glicólisis. Y ustedes saben que esto de acá, el glicerol 3-fosfato, es un producto intermediario de esa ruta metabólica. Aquí
Aquí vemos otras conexiones asociadas. Digo, fíjense acá, del metabolismo de los ácidos grasos, yo voy a tener acetilcoenzima A. Ustedes recuerdan, cuando ocurre la beta-oxidación, esa beta-oxidación está ocurriendo dentro de la matriz mitocondrial, me va a generar acetilcoenzima A, pero en estos procesos de formación de acetilcoenzima A se han formado muchos elementos reductores. Esos elementos reductores pasan a la cadena respiratoria y tenemos el ATP como equivalente a CMG. Pero este acetilcoenzima A, en algunos casos, no se consume todo y me van generando los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos salen a la circulación. Y fíjense, el cerebro es un órgano que fundamentalmente consume glucosa. Pero en condiciones de inanición, cuando los cuerpos cetónicos se han incrementado y encima no hay glucosa, el cerebro puede empezar a consumir cuerpos cetónicos como elemento energético para sus necesidades. Pero esa es una condición que finalmente no es lo usual. Es una situación en la que la demanda de glucógeno es tan pobre que al final tengo que usar otro recurso para intentar compensar mis necesidades. Entonces, estos cuerpos cetónicos también salen, al salir acá me van a cambiar el pH, por eso viene la cetoacidosis. En los diabéticos se le da el apellido cetoacidosis diabética, pero puede haber cetoacidosis por otras causas también. Y aquí me voy dando cuenta que efectivamente se va generando, esta es la molécula que se va a generar, que es una molécula intermediaria, que viene a ser esto de acá. ¿Cuál es? Esta molécula intermediaria. Piruvato, oxalacetato. ¿Ves? Te decía, este oxalacetato no sale. Tiene que primero cambiar, para cambiar recién puede salir de otra forma. Entonces, o sea, esa membrana es permeable para muchos productos. Aquí, por ejemplo, en esta parte, yo tengo acá mi membrana mitocondrial, tengo estos ya productos que han venido. ¿De dónde? De acá han venido todo esto de acá. Ha venido el aspartato, está viniendo el malato, pero está viniendo de aquí, de la mitocondria, de su matriz mitocondrial. Está pasando la membrana mitocondrial interna, ya en el citosol aparecen varios eventos. Este oxalacetato que no podía salir de acá, ahora está formándose acá, pero partiendo de acá, de que estos productos intermedios que han salido, generando aminada, y aquí voy generando el fosfoenolpiruvato y finalmente tengo la glucosa. Estoy utilizando una ruta alterna para formar glucosa. Estas rutas alternas pueden, en muchas circunstancias, ser activados, promovidos, dependiendo del flujo de estímulos existentes. Si yo tengo esta glucosa, por muchas razones puede suprimirse esta formación del fosfoenolpiruvato. Un detalle que es importante, fíjense, si aquí se está activando la ruta de la gluconeogénesis, que está en anaranjado, obviamente debe desactivarse la vía de ¿qué? De la glicógeno. Es una cosa elemental. Y para eso, justamente hay situaciones que me van a regular eso. Y esa regulación es la que me va a permitir a mí generar este tipo de situación. Y todo eso está ocurriendo partiendo de acá. De glicerol, aminoácidos y lactato. Que son los sustratos que me van a permitir lo demás. Ingresando al ciclo de Krebs, saliendo del ciclo de Krebs. Esto estamos haciendo referencia, fíjense, esto es casi el ciclo de Krebs en toda su extensión. Acetilcoenzima A, citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, acetilcoenzima A, succinato, fumarato, malato. Y ustedes observan acá, esto, el acetilcoenzima A finalmente me va a generar piruvato. Pero este acetilcoenzima A se va a juntar con el oxalacetato para generar citrato, que es la primera reacción que hemos aprendido en el ciclo de Krebs. ¿Recuerdan? Cuando tengo la necesidad de generar estos procesos de manera inversa, observen aquí, yo voy a tener la necesidad de ¿qué? Tratar de formar malato
partiendo de oxalacetato o generar aspartato para que esto salga de la mitocondria. Una vez que ya sale de la mitocondria va a seguir su cascada de eventos reactivos para formación de glucosa, pero ya en el citosol. Aquí hay una cosa que es importante recordar, y este esquema nos va a ayudar mucho cómo es el comportamiento en los procesos de ingesta de alimentos, en el proceso de ausencia de alimentos y en periodos prolongados de falta de ingesta. Observemos acá, tenemos un cuadro donde se está ilustrando algunos sustratos y algunas hormonas. Estoy generando un patrón de comparación en relación a aquellas personas que están bien alimentadas, aquellas personas después de 12 horas, después de 3 días, después de 5 semanas. Un detalle que es importante es lo siguiente. Estos valores que se han corrido un poco, esto corresponde a esta fila, esto a esta fila, esto a la otra y finalmente a la otra. Se ha corrido un poco. Pero lo que quiero mencionarles es, en aquellas personas que están bien alimentadas, que consumieron buena cantidad de sustratos mixtos, la cantidad de insulina es significativa, es importante. La razón es obvia, ¿no? Finalmente yo voy a consumir lo suficiente, pues yo voy a tener la necesidad de que mi insulina actúe. Es la ingesta inmediata, yo consumo respuesta a mayor insulina. Hay un periodo de descanso, un periodo de reposo, la cantidad de insulina empieza a decrecer. Es muy natural. Si yo tengo menos cantidad de insulina, de glucosa circulante, obviamente tiene que haber menos cantidad de insulina para empezar a seguir distribuyendo la glucosa existente. El patrón de comportamiento con el glucagón es inverso. Mientras esto está descendiendo, esto está incrementándose a medida que pasan las horas. ¿Cómo es el patrón de comportamiento de la glucosa? Si la glucosa ha ingresado en muy buena cantidad, 6.1 milimoles por litro, equivalente a más o menos 100 miligramos de glucosa por decilitro. Eso de acá, hay buena cantidad de glucosa, pero a medida que van pasando las horas, empieza a disminuir, como consecuencia de que la carga ha empezado a bajar. ¿Y por qué baja? Finalmente se activa el glucagón. Es una relación directa. Baja la glucosa y el glucagón se activa. Y eso mismo pasa con los ácidos grasos, pasa con el acetoacetato y también pasa con el beta-hidroxibutirato. Observemos estos tres últimos componentes. Y ustedes observan acá, los ácidos grasos, cuando están con una ingesta óptima, 1.14. Esto, después de 12 horas, ustedes observan que casi se ha sextuplicado. La cantidad de ácidos grasos empieza a circular en mayor cantidad. Y sigue aumentando mientras el ayuno sigue prolongado. Mientras más prolongado el ayuno, sigue aumentando de manera significativa. De 1.14, de 0.14 a 1.14, a 1.40, se ha multiplicado por 10 la cantidad de grasa existente en ayunos prolongados. Entonces, quien está supliendo la fuente energética es justamente los ácidos grasos. Y como consecuencia de esa cantidad de ácidos grasos que se está gestando, se está generando, también empieza a aumentar la cantidad de acetoacetato, empieza a aumentar la cantidad de beta-hidroxibutirato. De concentraciones tan pequeñas que había cuando yo comía en condiciones normales, mientras el ayuno se hace cada vez más prolongado, más cantidad de cuerpo se toma. Y tiene una lógica eso, y es razonable y así funciona. Eso de aquí, más o menos, son las características en relación a los periodos de ayunos prolongados en relación a las proteínas y cómo es la disposición de cada una de ellas. Ustedes observen acá, fíjense, los carbohidratos, el aporte de carbohidratos después de 12 horas, que puede haberse más o menos totalizando todo este aporte, está restringido a este valor de aquí. Esto de aquí estamos hablando del aporte calórico, doctores, ¿ya? Y miren, el aporte calórico después de las 12 horas, carbohidratos,
200 como aporte calórico, proteínas 300, los lípidos 1200. Pero a medida que aumentan más los días, los lípidos son los que generan mayor cantidad de aporte calórico, los carbohidratos ya han desaparecido, las proteínas, como consecuencia del catabolismo de las proteínas, todavía se sostienen, pero en menor cuantía. Y nos aporta la mayor cantidad de calorías en condiciones normales siguen siendo los carbohidratos. Pero aquí a las 12 horas el aporte ha decrecido, porque las reservas de glucógeno han empezado a sufrir un importante consumo. Entonces, esa es una razón por qué aparece eso. Todo esto de acá no sería entendible si yo no tengo la conceptualización de lo que es glicemia. La glicemia para nosotros es un dato muy importante. ¿Por qué es importante? Por una sencilla razón. Todas nuestras células necesitan un elemento que le genere moléculas de alta energía. Y el elemento importante para esto sigue siendo la glucosa. Es la ruta más accesible, más rápida para que la célula lo utilice como fuente de moléculas de alta energía. Pero aquí viene el detalle. Yo debo tener una idea relativamente cercana de cuál es mi glicemia habitual. Y por seminario y por reiterativas ocasiones que hemos mencionado, la glicemia oscila entre 60 a 100, de acuerdo a la ADA, o decir de 70 a 110, de acuerdo a la OMS. Esos son sus valores referenciales. Yo puedo estar en 70, 80, 90 y estoy bien. Es un valor. No lo voy a estar de manera distinta con un solo valor el resto de mis días. Eso es blando. Después de una ingesta va a subir, obviamente, y la insulina se encarga de distribuirlo. Todo eso tiene que ver con esta glicemia o glucemia. Ambos casos son exactamente lo mismo. Aquí el detalle más importante es que el cuerpo va a trabajar para que esto de acá se mantenga estable, para que este valor permanezca dentro de los rangos. Y eso es el rol de todas estas hormonas. Todas estas hormonas lo que buscan es que esta glicemia no se afecte dentro de sus rangos, ni baje ni que se extienda más de lo debido. Cuando baja es peligroso porque el cerebro no tiene fuente de energía inmediata y por eso es que empieza a tener daño cerebral. ¿No? Ese daño cerebral, dependiendo de la cantidad que ha bajado, puede llegar incluso al estado comatoso, incluso puede llegar a la muerte por deficiencia de glucosa. Al revés, si esto de acá se va incrementando cada vez más, existe el riesgo de que esa hiperglicemia empiece a dañar lentamente los vasos sanguíneos y con el tiempo me va a generar un problema relacionado a la circulación. Aparte de dañarme todo lo demás, ¿no? Y muchas veces acaban amputados, acaban ciegos, acaban en diálisis porque los riñones se deterioraron al igual que otros órganos. Entonces, esto de aquí es importante. Para esto la glucemia utiliza dos recursos. Para mantener esta glicemia utiliza la glucogenólisis, que es la forma más inmediata que tiene el cuerpo. Mis reservas salen inmediatamente porque el glucógeno es fácilmente degradable. Pero esto todavía demora un poco más. Demora un poco más en que se activen los mecanismos. Normalmente funciona, pero para cumplir el rol de la deficiencia, la glucogenólisis es la forma más inmediata. Lo otro va a funcionar, va a tratar de compensar, pero finalmente lo que necesitamos es que estos dos recursos que tenemos siempre se mantengan en condiciones adecuadas. Conforme disminuye el glucógeno que está en el hígado, va a empezar a predominar la gluconeogénesis. Ustedes saben que el hígado es el que produce la glucogenólisis. Entonces, si el hígado tiene su reserva de glucógeno, va a utilizar su reserva de glucógeno rápidamente para tratar de proporcionar glucosa al resto del cuerpo. En la medida que vaya viendo que sus reservas se van agotando, cada vez estimula más los eventos asociados a la gluconeogénesis. Va a utilizar los aminoácidos y va a formar glucosa. Va a usar el lactato y va a formar glucosa. Va a utilizar el glicerol, va a formar glucosa. Pero ese es un mecanismo un poquito más que implica más tiempo. Acá, por ejemplo, les pongo un esquema donde dice después de 30 horas, cuando el glucógeno hepático ya no hay, todo el proceso gira en razón a la gluconeogénesis.
Si vemos esta secuencia de hechos, de lo que estamos observando aquí es nuevamente para explicar el proceso dentro del hígado, observamos que hay estímulos para que esto funcione. Yo tengo mi reserva de glucógeno en el hígado, pero para que esta reserva de glucógeno en el hígado se pueda liberar la glucosa existente ahí, ¿qué necesito? Que el glucagón se estimule. ¿A quién? Al MP cíclico. Una vez que se estimula el MP cíclico, yo tengo glucosa disponible. Y esta glucosa disponible, en su forma fosforilada, puede ser desfosforilada para que salga como glucosa fuera de la circulación. Pero si esto parte de otros sitios, como por ejemplo de los aminoácidos, estos aminoácidos ingresan al ciclo de Krebs y van a salir como moléculas distintas para recién volver a formar glucosa 6-fosfato y una fosfatasa tenga la posibilidad de generar o regenerar glucosa. Entonces estamos viendo que son rutas necesarias para que ocurran lo mismo. Hemos mencionado que la insulina y el glucagón en este caso cumplen un rol muy importante en este proceso. No nos olvidemos, doctores, que hay células exactamente que viven a expensas de glucógeno. Uno de ellos es el eritrocito. Vive exactamente a expensas de glucosa. Si le falta glucosa, es una célula que pierde actividad y como pierde actividad, finalmente fenece. Entonces, todo lo que usa el eritrocito, toda esa cantidad que está utilizando el eritrocito, finalmente va a ser necesario ser recambiado, removido ¿por quiénes? Justamente por el hígado. Un detalle es importante. ¿Cuál es la cantidad de eritrocitos que tenemos nosotros? ¿Cuánto? 4 a 5 millones de glóbulos rojos por litro, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Esa cantidad en cuánto está? ¿En un litro? Está en 1 mililitro. ¿Y nosotros cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros de sangre. Entonces quiere decir que esos, vamos a poner 5 millones por 1000, ¿cuánto ya sería? 5 billones, ¿no? Si a eso lo multiplico por 5, ya serían 25 millones. 25 millones de glóbulos rojos que yo tengo. Y cada glóbulo rojo no utiliza un oxígeno, pero no utiliza una glucosa, está utilizando mucha glucosa. ¿Por qué? Porque ese glóbulo rojo solamente se va a valer de los 2 ATP que le produce la glucosa. Estamos hablando que se están usando billones de glucosa para este proceso. Si queremos cuantificar, estamos hablando de muchas moléculas. Entonces estamos hablando de la población mundial, no pasa de los 3.000 millones de personas. 3.000 millones. Nosotros tenemos casi 1000 veces más la población mundial que un glóbulo rojo. Entonces, fíjense la magnitud, esta cosa que estoy graficándole de manera esquemática, eso hay que trasladarlo a quiénes, a todas mis células. ¿Y quiénes son todas mis células? Los glóbulos rojos, por ejemplo, que son los primeros encargados de transitar y llevar el oxígeno, pero también están en la sangre y son los primeros que pueden capturar la glucosa de la sangre. O sea, estoy viendo solamente para suministrar glucosa a quién, a mi glóbulo rojo, necesito billones de glucosa. Y para todo mi cuerpo necesito una cantidad importante. Entonces, cuando ustedes consumen 1 kilo de papa, no están consumiendo por 5 glucosas, están consumiendo millones de glucosas. Y eso es una fuente importante para el suministro y mantenimiento de la función celular. Entonces, esta glucosa sanguínea finalmente me va a permitir que los eventos asociados a funciones celulares se permitan mantener gracias a estos dos recursos. Hemos mencionado, y lo reitero, objetivo del cuerpo es preservar
la homeostasia sanguínea en relación a la glucosa, porque estamos viendo esta ruta, nada más. Homeostasia implica equilibrio en todo, pero debe haber un equilibrio en ¿qué? En glucosa para mantener la función de la célula. Sin eso de acá, la célula pierde vitalidad. ¿Por qué pierde vitalidad? Porque no tiene fuente de energía para generar ATP. Y no se olviden muy bien que la célula es una estructura dinámica. Y si es dinámica, hay entrada y salida de muchos sustratos, dentro de los cuales está el sodio. Si yo no permito que ese sodio, si permito que el sodio se quede, esa célula está condenada a morir. ¿Por qué? Porque va a colapsar, porque sigue hinchándose y al final revienta. ¿Por qué? Porque necesita sacar ese sodio que está ingresando. Pero para eso es una fuente de energía. ¿Y qué necesito? Necesito ATP. Y si no me llega a través de la glucosa, no me va a funcionar y eso está condenado a colapsar en esa célula. Resulta siendo muy interesante. Y muy interesante porque pues, estoy viendo una célula que si ya lo traslado a mis diferentes células que cumplen funciones especiales, como por ejemplo pueden ser las neuronas, aquí estoy teniendo un problema importante. Un problema importante donde los circuitos relacionados a procesos de conducción de estímulos se ven afectados también. ¿Por qué? Porque la conducción de estímulos es un proceso de despolarización. ¿Qué cosa? Entra sodio, sale potasio, pero es un proceso de despolarización y nuevamente es un proceso de repolarización, pero para eso necesito ATP. Si no tengo eso no funciona. Por eso es que la neurona tiene gran cantidad de mitocondrias, casi que en los botones sinápticos hay gran cantidad de mitocondrias. Eso te permite manejar ese equilibrio homostático en relación a su estado funcional. Si graficamos esto en lo que estamos mencionando de la importancia, ustedes observen cómo es el comportamiento en relación de una glucosa baja y cómo es el comportamiento en relación de una glucosa elevada. Estamos hablando de glucosa sanguínea, obviamente. ¿Cómo es el comportamiento del páncreas? Cuando mi glucosa está alta en sangre, sale insulina. Cuando mi glucosa está baja en sangre, sale glucagón. ¿Y dónde va la insulina? Obviamente va a ir a los lugares en los donde necesita interactuar con su receptor. Normalmente, observen este de acá, ¿cuál es el propósito del glucagón? Estimular para que la glucógeno fosfatasa se active y empiece a liberar los lugares de depósito de glucógeno. Ustedes observan acá, glucógeno de depósito. Estimulación del glucagón, lo que está estimulando es que el glucógeno se genere glucosa, para que la glucosa salga y mejore la cantidad de glucosa circulante en sangre. Al revés, si yo tengo gran cantidad de glucosa, eso lo lleva y al final en el hígado, esta insulina va a estimular ¿a qué? A la glucógeno sintetasa. ¿Para qué? Para que la glucosa que está llegando empiece a generar reservas de glucógeno en el hígado. Puede ser en el hígado, puede ser en el músculo, pero lo que está haciendo es estimulando a la enzima que va a formar. Y eso es lo que ocurre normalmente en estos procesos. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio comparativo en relación a la glucosa sanguínea, y esto de acá son sus equivalentes, estos son milimoles por litro, son miligramos por litro, más o menos equivalentes en relación a cada uno de ellos, pero yo observo lo siguiente, los extremos, a este lado está la hipoglicemia, a este lado está la hiperglicemia. La hipoglicemia es característico, o sea, la insulina tiene un efecto siempre hipoglicemiano. Donde hay insulina, la glucosa debe bajar. Por eso su rol es hipoglicemiano. El glucagón tiene un rol contrario a eso. Es una hormona hiperglicemiana. Pero no solamente es, en este caso, el glucagón, también es la adrenalina, también es el cortisol, la hormona de crecimiento. Todo esto son hormonas anabólicas que me van a permitir el incremento de ¿qué? De la glucosa disponible. Muy bien. Entonces, esto está en relación a este tipo de hormonas. Pero observen ustedes cómo es el patrón del comportamiento hormonal en relación a los estudios que yo puedo hacer sacando muestras de sangre para identificar cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Observen acá mi ingesta de alimentos. Entre ingesta de alimentos y ingesta de alimentos hay un periodo de 6 horas, Y observen aquí, cuando yo ingiero mis alimentos, fíjense cómo aumenta rápidamente la insulina. ¿Para qué aumenta rápidamente la insulina? Para bajar la glucosa.
Normalmente mi glucosa sanguínea debe tener un patrón de comportamiento más o menos oscilante, pero que finalmente mantenerse dentro de los rangos establecidos. ¿Qué ocurre con el glucagón? Cuando aumenta la cantidad de ingesta, el glucagón baja tremendamente. La cantidad de ingesta baja. Porque el objetivo del glucagón es incrementar la glucosa. Pero si está llegando tanta glucosa, yo ya no necesito glucagón. ¿En qué momento aparece su incremento? En los periodos de ayuno. Aquí empieza a aumentar. Estos son los periodos de ayuno, donde no está consumiendo. Consumió a las 6 de la mañana, a las 7 ya no está consumiendo nada, y ahí empieza a aumentar la cantidad de glucagón. 8, 9, 10, 11, empieza a aumentar. ¿Para qué? Para preservar que la glucosa no baje. Es un comportamiento bastante lógico en el sentido de que si uno está actuando en forma inversa, el otro tiene que ceder para que el otro pueda funcionar. O sea, no voy a tener dos posibilidades donde la glucosa esté de repente normal, con insulina alto y glucagón alto. Podría ser. Es como en algún momento les explicaba, no puedo tener un músculo que sea abductor. Perdón, en este caso, abductor y abductor a la vez. El abductor va a tener que relajarse para que el abductor funcione, ¿no? Y lo mismo va a tener que ocurrir cuando yo hago flexión-extensión. El flexor pues tiene que estar contrayéndose mientras el extensor va a tener que estar relajado. Si no, no funciona. Entonces, cuando tienen efectos opositores, uno de ellos está funcionando y el otro está reposando, descansando, está pendiente de algún cambio diferente. Y eso también pasa aquí, y esto más o menos es el comportamiento de lo mismo que estamos mencionando en relación a estos eventos. Ingesta de glucosa, pues estos eventos relacionados a la glucogenólisis caen tremendamente. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito degradar mi glucógeno. Mi reserva, lo tengo en mi reserva y no tengo por qué estar degradando porque ya tengo ingesta suficiente. El problema ocurre cuando va a haber un evento donde empieza el periodo de ayuno, entonces eso va a cambiar por completo mis necesidades y mis requerimientos. La gluconeogénica se hace más notorio, la glucogenólisis aumenta por esa situación que les menciono. Pero eso tiene que ver mucho con el tipo de ingesta que yo puedo estar teniendo en esos lapsos. Esto es un ejemplo bien interesante. Observen acá, esto es la rutina de todos nuestros alimentos: desayuno, almuerzo, cena. ¿Correcto? Entonces, son mis 3 alimentos de todo el día. Yo al momento de desayunar, y ustedes observen acá, esta es mi ingesta dietaria en celeste, al momento que desayuno, mi glucosa aumenta de manera importante. Voy a almorzar, mi glucosa aumenta de manera importante. Voy a cenar, mi glucosa aumenta de manera importante. Pero fíjense cómo es el comportamiento en relación a estos dos mecanismos, gluconeogénesis y glucogenólisis. En rojo, gluconeogénesis. En verde, glucogenólisis. Muy bien. Entre la hora que no ha sido mi último alimento, que viene desde acá, mi último alimento de la cena, que aproximadamente 10 de la noche, hasta el día siguiente, desayuno 8 de la mañana, hay un periodo donde no hay ingesta de alimentos. En ese periodo donde no hay ingesta de alimentos, mientras el periodo es un poquito prolongado, esta de acá es la que predomina, gluconeogénesis. Gluconeogénesis. El pico va ascendiendo mientras el periodo de reposo es más largo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. Más o menos 11 horas, 12 horas, 13 horas. Dependiendo a qué hora estoy ingiriendo el último alimento.